Un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Hoy conversaremos sobre los impactos que la crisis financiera griega trae para el mundo y para nuestro país. ¿Qué lecciones debemos tomar en México? ¿Qué lecciones podemos ofrecer los mexicanos, quienes nos hicimos expertos en crisis financieras durante los años 90 del siglo pasado? Nos acompañan David Marcial Pérez Muñoz, corresponsal del País, y Máximo Barciza, corresponsal del Punto de Encuentro. Bienvenidos. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Ένα είναι γεγονός. Η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια και ο ελληνικός λαός έκανε μια πρωτοφανή προσπάθεια προσαρμογής. Διεκδικούμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας. Μια συμφωνία όμως που θα δίνει σήμα οριστικής διεξόδου από την κρίση. Που θα δίνει την εντύπωση ότι στο τέλος του τούνελ υπάρχει φως. Wir setzen uns dafür ein, dass Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben kann. Denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er steht wie keine zweite europäische Entscheidung für die Idee der europäischen Einigung. David, Máximo, me da mucho gusto tenerles aquí en Los Corresponsales. Hablando de Grecia, cuya crisis puso en jaque la economía europea y también la del mundo. La moneda mexicana, el peso, rebasó la frontera de los 16 pesos por dólar, producto justamente de esta crisis. Alexis Tsipras, primer ministro griego, recientemente acaba de firmar un par de acuerdos con la Unión Europea donde más o menos se intercambia de un lado préstamos, apoyo económico, a cambio de reformas estructurales y mayor austeridad. Les pregunto, desde el plano económico, ¿este acuerdo para en seco la crisis? ¿Podemos estar tranquilos en el resto del mundo? ¿Le puso un dique a los riesgos que estábamos corriendo? Yo creo que no. Yo creo que en el muy corto plazo sí va a generar algo más de estabilidad para esta especie de culebrón o tragedia griega interminable, pero en el medio y largo plazo sigue siendo un polvorín porque los problemas de fondo no se arreglan ya que se aplique la misma fórmula que no ha funcionado durante dos veces antes y durante 6 años de crisis griega. Máximo. Bueno, había que eliminar la posibilidad del famoso Grexit. Es un buen término, Grexit, que quiere decir salida de Grecia de la Unión Europea. Exactamente, ¿no? Había que eliminar esa posibilidad. Yo creo que fue un buen paso para eliminar la posibilidad. Hay quienes no están de acuerdo con que había que eliminar esa posibilidad, pero para mí, por lo menos en mi opinión, era importante mantener Europa unida y creo que se está demostrando voluntad tanto del lado de Grecia como del lado de Europa para que eso suceda. A ver, tenemos entonces aquí una discusión interesante. ¿Esta es una solución política o es una solución económica? Déjame entrar con el tema económico primero. The Economist recientemente, en un artículo de opinión interesante, dice: esta salida es dolor sin fin. Por un lado le pusieron un cuchillo a Tsipras, por el otro lado la Unión Europea se lava las manos con este asunto, pero en realidad va a ser la población griega la que no va a tener opción de salida. Por eso decías tú en ese momento, esto puede llegar a peores circunstancias hacia adelante. Cada vez son más las voces que critican y cuestionan las recetas de austeridad y de solución de la crisis que está llevando Europa. Incluso dentro de la propia troika, que se llaman esas 3 cabezas de acreedores, el propio FMI, el propio Banco Central Europeo, está constatando que la deuda griega, que es del 165% del PIB, no es posible, no es sustentable. Hace falta una quita, hacen falta otras medidas. Y no se ha llevado a cabo esas medidas, por una cuestión más política que económica. Bueno, desde el punto de vista financiero es una cuestión de flujo, evidentemente. Los pagos de Grecia tienen que poder ser manejables para el gobierno griego. Una quita, evidentemente, es una posibilidad, pero puede provocar problemas de inequidad ante otros deudores de la Unión Europea. Alargamiento de plazos, hay otras fórmulas financieras que pueden hacer y volver más manejables los pagos para Grecia y que podrían ser aplicados. Pero explíquenme esto, no hubo una quita de la deuda, solamente un préstamo mayor. Ese es el tema de fondo. Y eso a cambio
de reformas estructurales, ahora hablaremos cuáles, y de mayor austeridad. David, lo que tú dices es, era necesaria una quita de la deuda. Si no, no hay forma en que Grecia pueda volver a crecer de manera sostenida. Si no, continuará siendo un pegar una patada a la piedra al problema, echarlo adelante y no solucionarlo, porque como bien dices, esto es un nuevo préstamo que a su vez genera los nuevos intereses, que a su vez va engordando de nuevo la deuda y el crecimiento no va a llegar. Un Estado solo puede pagar la deuda si consigue crecer económicamente. Grecia en estos 6 años de crisis ha perdido el 30% del PIB. Entonces, cada vez son más académicos y voces políticas las que están diciendo que estas fórmulas no sirven. A ver, David, dice Alexis Tsipras en alguno de sus discursos, tenía yo el cuchillo en el cuello, contra el cuello, no podía hacer nada. Y en ese momento le manda un guiño de ojo a su población. El mensaje es interesante. Tenían un cuchillo contra el cuello de todos ustedes. Cualquiera de ustedes hubiera hecho lo que yo hice contra mi voluntad. Lo cual va construyendo mayor rencor y resentimiento en la población griega, de desafío que no podía enfrentarse de otra manera. ¿Es correcto? ¿Tsipras es un demagogo a final de cuentas? Bueno, Tsipras está funcionando como todos los políticos europeos a un doble juego. Tiene un discurso dentro hacia sus electores en su país y tiene otro discurso hacia las instituciones europeas y sus socios europeos. Lo mismo que hace Merkel o Alemania. La mayoría de los políticos hacen eso, ¿no? Evidentemente, por eso creo que es injusto tildar de populista a ese tipo de discurso, sobre todo cuando instituciones como la ONU están diciendo que Grecia vive una emergencia humanitaria, o sea, donde hay unos índices de pobreza y de malnutrición que son escandalosos. Máximo, ¿cabe esperar una radicalización de la izquierda populista griega? Es decir, movimientos de enojo en Grecia que a la postre, un poco como decía David, pudieran volver a estallar. Yo creo que podría darse en términos teóricos. Desde el punto de vista práctico, las últimas encuestas que se hicieron entre la población griega demuestran una fuerte tendencia hacia el filoeuropeísmo y Grecia tiende a ser una nación que está cómoda y se siente cómoda con su población dentro de Europa. Por lo tanto, yo creo que esto podría mitigar ese tipo de tendencia, pero por supuesto que es una posibilidad. A ver, ayúdame a entender, porque hay dos filos, dos amores. Filoeuropeísmo, pero no hay filoausteridad. Es decir, quiero estar en Europa, pero no quiero austeridad. A ver, dentro del alma griega, en ese Jano bifronte, ¿quién va a ganar? Bueno, no se sabe, pero creo que Grecia es un ejemplo de esa batalla, de esa disputa política que está viviendo dentro de la Unión Europea, en el que se está disputando qué modelo de proyecto europeo queremos, hacia dónde avanzamos, porque es un proyecto sin terminar, un proyecto de integración política con mecanismos de solidaridad y redistribución, o un mecanismo o un funcionamiento económico donde solamente hay una moneda única y quien no cumple se le castiga y se le expulsa. El tipo de ideología que representa Tsipras, que es esta ambigüedad frente a Europa. Sí, Europa sí, pero no en esta ideología ortodoxa de la economía, despierta simpatías en otros países. En el tuyo, en España, en varios de los países de Europa del Este. ¿Cabe que este malestar griego se vuelva un malestar europeo creciente y se manifiesta en el Parlamento y en otras instancias? Ha habido aspectos muy negativos de la situación griega. Una de las declaraciones que hizo Renzi pocos días antes de que se aprobara el plan de rescate fue hacia los italianos diciendo, si quieren esta situación, si quieren hacer colas ante los cajeros automáticos para sacar 60 euros al día, entonces apoyen lo que está queriendo llevar a cabo Tsipras. Tiene aspectos muy negativos que evidentemente no son deseables. Yo creo que la izquierda radical tendría que evaluar y verdaderamente tomar en cuenta cuáles son las posibles consecuencias de movimientos tan radicales. David, lo pregunto de otra manera. ¿La Unión Europea le puso un golpe seco políticamente hablando al populismo de izquierda? Sí, fue un golpe duro, un golpe en la mesa de Alemania, de un modelo de proyecto europeo comandado fuertemente por Alemania y en el que se han roto los equilibrios de poder originales del proyecto, donde Francia, el eje franco-alemán, era el que se dividía las fuerzas y donde pierde peso una integración política, donde haya mecanismos de gobernanza como el Parlamento Europeo que tengan más peso. A ver, me traigo la discusión a México. Este es un país que en los años 90 resolvió una crisis fuerte, financiera, que está afectando a América Latina, al resto del mundo, con medidas similares a las que hoy se le exigen a Grecia.
austeridad, reestructuración de pagos, reformas estructurales. Y México se volvió una economía estable, confiable, la gente puede invertir en México. Pero el costo fue una tasa de crecimiento bajísima y una tasa de ingreso per cápita por persona también bajísima. Sin una larga recesión. Viendo México, ¿qué le dirían ustedes a los griegos y al resto de Europa? A España y a Italia. Cuidaría ciertamente un aspecto que en Europa no existe, o por lo menos no existe al nivel que existe en México, que es la distribución del ingreso a nivel. O sea, hay que procurar mantener cierto equilibrio en esa distribución del ingreso, cosa que no tiene México. Eso ha provocado un gran freno al crecimiento mexicano que Europa podría resolver más fácilmente si tuviera bases económicas y macroeconómicas más similares a las de México. Lo que falta acá no falta del otro lado, pero también hay... A ver, Máximo, si entiendo, tú ves a Grecia de vuelta en el camino del crecimiento, per cápita y de la economía en general. A mediano o largo plazo, sí. Decía Keynes que todos estaríamos muertos en el mediano plazo. ¿Cuándo? Pues yo creo que se va a tardar el tiempo que se tardó México en poderse recuperar, 5, 6, 7, 10 años. Evidentemente no son medidas que surgen inmediatamente. Yo creo que va a tardar mucho porque es cierto también que Grecia, su sistema político y económico tiene mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido. Son casi 20 años de gobiernos oligárquicos con redes clientelares, evasión de impuestos, corrupción, y tiene que mejorar, tiene que hacer más eficiente su administración, sus sistemas, y eso tarda tiempo, y sobre todo cuando la palanca de crecimiento va a seguir ahogada, porque se le va a exigir más privatizaciones, más austeridad. Me interesa mucho que me digan en esta pregunta final, ¿qué tipo de liderazgo están viendo emerger en Europa? ¿Un estilo más Merkel, ortodoxo, fuerte, que se impone sobre economías pequeñas y sobre poblaciones revoltosas? ¿O un liderazgo más populista, como el de Tsipras, o populista de derecha, ¿no? Como el de Le Pen? Es decir, esta crisis, ¿a quién coloca bajo los reflectores? ¿A quién le entrega la mano? Yo veo que se está debilitando el liderazgo fuerte alemán tipo Merkel. Sin salir de lo ortodoxo, creo que se está empezando a tomar en cuenta el aspecto más humano de la vida de la población y se está proponiendo que entre a formar parte de las políticas que se lleven a cabo en Europa en el corto plazo. Te pregunto de una vez, David, el liderazgo de Podemos, mételo en la ecuación. ¿Se fortalece un liderazgo como el de Podemos en España, en el resto de Europa, con esta circunstancia? Yo creo que el acuerdo para el tercer rescate de Grecia, tan duro, tan fuerte, obedece a una sensación defensiva de Alemania, que en ese cambio de mapa, de ese equilibrio de fuerzas, ve que bueno, empieza a estar más amenazado su hegemonía que hace 5 años o hace 4 años, por la emergencia de ciertos proyectos políticos en Portugal, en Irlanda, en España, y entonces pone la línea muy clara, y la línea muy clara es la deuda pública. Ya han dicho que cualquier Estado que quiera tocar la deuda pública tendrá que salir de la eurozona. Eso es una piedra, es un punto clave. ¿Te esperarías algún país saliendo de la eurozona? El Grexit, al haberse resuelto, supongo también conjura la salida de otros países hacia adelante. Yo me imagino que por lo menos en el corto plazo sí, espero que en el mediano y en el largo también. Bueno, déjenme cierro aquí con una última reflexión. El siglo XX fue el siglo del divorcio entre la economía y la política. Quizá tendríamos que volvernos al XXI como éramos el XIX, mezclar la economía y la política, porque claramente son variables que hay que tomar juntas, si no las soluciones son mediocres. David, muchísimas gracias. Máximo, gracias. Gracias por habernos acompañado en Los Corresponsales. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 13.